Ayúdenme a darle una bienvenida a todos los que nos escuchan allá en YouTube, en las redes sociales. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos todos a este tiempo de la palabra de Dios. Hemos venido hablando acerca de las obras de Cristo, ¿verdad? Casi siempre que hablamos de las obras de Cristo, mencionamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando vinieron a Cristo? Amén. Le pregunto, ¿cambió su vida el Señor? Pues parece que usted sigue igual porque pues no está tan emocionado. Pero realmente cuando Cristo llegó a nuestra vida es algo extraordinario. Cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos cambia. Siempre hablamos de lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántos recuerdan la primera persona que les predicó? ¿Lo recuerda? Sí. Yo recuerdo a un señor misionero que llegó a nuestro país, Guatemala. Todavía recuerdo la iglesia, el nombre de la iglesia, el nombre de la ciudad en la que este hombre predicó. Se llamaba David Leach. Llegó a tocar la puerta de nuestra casa. Nosotros vivíamos en la ciudad San Cristóbal, se llama allá. Panorama le dicen. Muy famoso ese lugar. Y nosotros vivíamos ahí. Mi papá, un año anterior, yo recuerdo que era un octubre, porque el año anterior, mi papá, en su ignorancia, porque no tenía a Cristo todavía, nos sacaba de la casa ese octubre anterior, nos sacó de la casa a que fuéramos a celebrar esa fiesta pagana que se llama Halloween. Todos se recuerdan de eso. Era un juego salir a pedir dulces y tocar las puertas de los vecinos. Luego el año siguiente llega David y dice David, eso es ser del diablo, porque él no habla tanto español. Y le dice a mi papá, es hacer una celebración pagana para el diablo. Usted ir al infierno por hacer eso, le dijo. Y mi papá está asustado porque se va a ir al infierno por estar haciendo eso. Entonces David empieza a ver el interés de mi papá porque le está hablando de la eternidad. Luego David tiene a bien invitarnos y dice, nosotros vamos a hacer una fogata. La iglesia se llamaba Amigos, así se llamaba la iglesia. Y David nos invitó a la iglesia. Ese día el Señor transformó nuestra vida, porque ya no se celebró aquella fiesta pagana. Ahora estábamos ante una fogata cantando el primer canto que yo escuché en toda mi vida. Cantábamos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. ¿Algunos de ustedes la habían escuchado? Sí, yo pensé que era el único viejo. Entonces estábamos ahí en esa fogata, le metimos por primera vez, agarramos a uno de esos marshmallows o malvaviscos, ¿verdad? Lo metimos así, lo pusimos al fuego. Nunca habíamos probado eso. Ahí estábamos en esa plática de conocer a Cristo Jesús. Yo recuerdo, y siempre que recuerdo esta historia, yo le digo al Señor, gracias por aquel hombre. Ojalá y David pudiera yo un día hablar con él. No sé dónde está. Le perdimos la pista, pero ojalá Dios un día a David le tenga y recuerde, un día llegaste a aquel lugar y mira al niño, aquel chiquitito, se convirtió a mí, siguió mis caminos. Desde ese entonces yo pude ver cómo Dios obraba
en la vida de nuestro Padre y también en la vida de mi familia. Porque Cristo transforma la vida de las personas. En el futuro, nosotros empezamos a ver cómo las cosas se complicaban. Porque ciertamente la vida en Cristo, quiero decirle y aclararle a usted algo, la vida en Cristo no es algo complicado. Yo siempre pienso que el que complica las cosas es el pecado. Hemos dado ejemplo, por ejemplo, el chismoso. El que es chismoso está pecando, ¿verdad? Pero el que es chismoso tiene que anotar los datos cuando está mintiendo, porque si lo agarran, lo van a agarrar en mentira y jamás van a confiar en él. Y eso es un pecado. Y eso es algo complicado. El adulterio, por ejemplo, es un pecado. Tener dos mujeres, se le duplican los problemas. Porque, espera, oye, se le duplican los problemas. Porque tiene dos mujeres, ¿verdad? A las dos les tiene que conocer los gustos. ¿Y qué tal que invierta las personalidades y se confunda? Y no que te gustaban las fresas y la mujer es alérgica a las fresas. A mí, le dice. Entonces, eso es complicado. Aparte de eso, le han ajustado dos señoras, las mamás de las mujeres que tiene, que se llaman suegras. Eso es complicado. Ahora tiene dos suegras, una es suficiente. La mía se porta re bien y yo agradezco a Dios por eso. Entonces, lo que quiero decir, yo sé que lo estoy haciendo chistoso, lo que quiero decir es que la vida es complicada con el pecado. La vida es complicada con el pecado. Nosotros debemos de aprender y ver antes de cometer pecado. Debemos de pensar, nos vamos a meter en un problema en toda nuestra vida. Mejor no hacer las cosas que nos meten en problemas. Mejor es aceptar de la manera en que Cristo nos presenta la vida, de cómo nosotros debemos de vivir y Él nos va a ayudar. Entonces, Cristo sí cambia a las personas. Voy a decirlo otra vez. Cristo sí cambia a las personas. Si tú no dices amén, quizás porque tú no tienes a Cristo. Pero Cristo sí cambia la vida de las personas. Cristo transforma. Incluso la economía de las personas es transformada. Déjeme contarle algo para terminar esa parte importante de nuestra vida familiar cuando yo era niño. Mis papás en algún momento decidieron no asistir a la iglesia. Hubo un problema ahí que a veces yo me río de eso. No se los voy a contar porque yo los miro que están medio sospechosos. ¿Cuál fue el problema? Déjelo allí. No daré detalles. Pero era un problema minucioso. No había por qué salirse de la iglesia. Pero al ellos tomar la decisión, yo estoy pequeñito, ¿verdad? Yo había llegado otra vez, esa vez cuando era más pequeño, yo acepté a Cristo. A los 9 años de edad le di mi vida a Cristo. Por un amigo mío que se llamaba Miqueas. Miqueas insistía, él decía, Miqueas sí está vivo, vive, creo que está en New Jersey, Miqueas, y tocaba la puerta, muchachito, porque así hablaba él, muchachito, vaya a la iglesia, decía. Usted se anda portando mal, Miqueas es mucho mayor que yo. Vaya a la iglesia, decía, porque usted se está portando mal con Dios. De verdad, decía. Yo decía, ¿y este cómo me ve? El asunto está en que mi papá está pasando una situación muy difícil. Desde el día en que David llegó a predicarnos, parecía que Dios estaba llamando a mi papá y mi papá no había atendido la voz de Dios. En esa ciudad, cuando soy más pequeño, mi papá tuvo un accidente en donde el doctor le dijo que jamás podía caminar. Esto no me causó tanto impacto a mí la noticia, porque papi nunca nos dijo lo que iba a pasar.
Nosotros vimos a papá tratando de recuperarse. Oíamos los gritos de papá por el dolor que tenía en la espalda. Él había tenido un accidente en su columna vertebral y lo llevaron cargado a la casa cuando lo sacaron del hospital y lo fueron a dejar a una cama. Nosotros llorábamos a la par de papá. Yo en mi impotencia lloraba también porque yo decía, ¿qué le pasó a papá? Yo pensaba en que papi nunca iba a poder jugar pelota conmigo. Ya no íbamos a poder eh, hacer las cosas que hacíamos juntos. Salíamos en bicicleta a pasear a nuestra perra. Más bien ella nos paseaba a nosotros, porque papi había inventado un juego en donde había puesto a la perra para que, como un trineo, eso había hecho. Y ahí íbamos los tres con mis hermanos en un viaje que él había inventado hacer. Ya no podíamos hacer las cosas que regularmente hacíamos. Había mucha tristeza en nuestro corazón. Pero a la misma vez yo no olvido que Dios había llegado y había tocado la puerta de mi papá para que él viniera a Cristo. En nosotros esa vez quedó la semilla, como dice la Escritura, quedó sembrada la palabra de salvación. A los días, al pasar los años, mi papá se encuentra en el estado que anteriormente le dije, sin poder levantarse, está enfermo. No sé si usted puede visualizar, pero que el proveedor de la casa se enferme, eso es bastante complicado. La verdad que estábamos pasando muchas penas económicas, pero este niño decidió ir a la iglesia porque Miqueas lo había invitado. Y me fui a meter a un servicio de damas. Todavía no lo olvido, era un día jueves en donde yo di mi vida a Cristo. Sentí la presencia de Dios como jamás había sentido la presencia. Es más, yo fui bautizado desde el primer día que yo llegué a la iglesia. Lo que pasa es que yo no sabía. Hoy lo puedo describir y sé que es el Espíritu Santo porque con los años he aprendido quién es el Espíritu Santo. El punto es este. El pastor me ve solo. Mi pastor en ese tiempo se llama Augusto Aguilar. Para gloria de Dios, él todavía vive y predica el evangelio. Me ve llegar un par de veces, 2, 3 veces. Empiezo a llegar a la iglesia como alguien se congrega comúnmente. En Guatemala nosotros hacemos servicios casi todos los días de la semana. Esa era una iglesia de lunes de oración, martes inventaban otra cosa, miércoles hacían, todos los días estábamos reunidos. Era una bendición ir a la iglesia. Yo consecutivamente fui a la iglesia y empezaron a preguntar que quién era ese niño. Yo mismo me presenté y les dije, yo quiero que por favor vayan a mi casa y oren por mi papá, porque mi papá está con un problema de salud y yo quiero que vayan y oren por mi papá. Los hermanos atendieron con tal seriedad de que salieron de la iglesia en un servicio y fueron a orar por mi papá, 3 familias. Todavía recuerdo a los hermanos que fueron a orar por mi papá. Jamás olvido ese momento en que mi papá decide en su necesidad entregarle la vida a Cristo Jesús. Yo soy testigo de que Cristo Jesús sí ha trabajado en la vida y sí trabaja en la vida de las personas. Quiero decirle que lo que el Señor hizo primero fue perdonar sus pecados. La otra parte importante que hizo el Señor fue que mi papá, al entender la salvación de Cristo, mi papá fue a ser restablecido en su salud. Empezó a ser restaurado por el Señor en su salud. Los doctores habían dicho, no, usted nunca va a poder caminar. Usted nunca va a poder pararse otra vez en sus piernas. Usted va a vivir inválido toda su vida. Lo importante de esto es que cuando nosotros venimos a Cristo, en Cristo tenemos esperanza.
¿Está aquí la iglesia? En Cristo tenemos esperanza. De tal manera en que mi papá vio el poder de Dios en su vida cuando él empezó a ser sano. Todo empezó a cambiar por Cristo. Empezó a recibir su salud, fue restaurado. Mi papá era uno de aquellos que se levantaba en la mañana y decía, tenemos que ir a orar a la iglesia. Decía, hoy tenemos que ir en ayuno. Decía, pero si hoy no es día de ayuno. Yo sabía que el pastor nunca nos había convocado a una, el hombre quería ir a ayunar. Sabía yo que estábamos pasando situaciones difíciles y muchas veces no teníamos para comer porque papi no podía proveernos. Entonces el hombre inventaba y decía, vamos a ayunar. Y vamos a ayunar, pues. Y ahí íbamos nosotros a ayunar con él. Así fue como en nuestros primeros días dentro del caminar cristiano empezamos a vivir, pero a la misma vez empezamos a ver cómo la mano poderosa de Dios intervenía en la vida de un hombre y de su familia. Cristo sí hace la diferencia. Cristo tiene todo el poder para transformar lo que Él quiere hacer. Usted no lo sabe, pero Cristo tiene planes para usted. Usted puede sentirse como usted se sienta, usted puede estar enfermo, usted puede estar afligido, usted puede estar tan preocupado que lo único que hace es pensar en lo mismo, pero Cristo tiene algo preparado para usted. Él tiene un plan. Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que usted se reconcilie con Él, por eso provee a Cristo. Entonces, termino esto. Nosotros somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Él trae salvación, Él trae sanidad a mi papá y también empieza el crecimiento en la otra parte que nosotros necesitábamos, que era nuestra economía. Lo que quiero decirle es que Cristo arregla todo lo que nosotros tenemos desordenado. Cristo es la solución para nuestra vida. Después de más de, ¿qué le digo? Le digo mi edad. Después de más de ya algún tiempo, yo sigo adelante. ¿Sabe por quién? Por Cristo. Si les contara yo que ni siquiera pensaba ser pastor, usted diría, ¿y de dónde salió? Y no sé, y no sé. El que tiene todo preparado es Cristo, porque Él es el que tiene todo lo hace. Él tiene un plan y todo lo hace Él. Entonces, lo que quiero hoy compartir con ustedes, después de esta larga introducción, pero que conste que nunca predico así y la intención que tengo es de que usted vea cómo Cristo trabaja en la vida de las personas. ¿Está aquí la iglesia? Dice amén la iglesia, sí. ¿Cuántos están alegres por Cristo? Vamos, que se note esa alegría por Cristo Jesús. Porque Cristo es quien realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Había un predicador que decía, sonría porque Cristo le ama. Y es cierto, Cristo cambia aún nuestras emociones. Cristo transforma todo nuestro ser. Amén. Pero hablando de las obras de Cristo, Cristo es nuestro sustituto legal. Él es la extraordinaria y maravillosa verdad y justicia. La Escritura usa este lenguaje como de tribunal, justicia, ¿verdad? Para transmitir la salvación. Nosotros todos somos culpables ante el tribunal
de Dios. Pero Cristo toma nuestra sentencia. Y eso significa que el sustituto significa que Él tomó nuestro lugar. Isaías 53, versículo 11, dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo dice? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, ¿qué dice? Mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a leerlo bien porque no lo leímos bien. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Imagínese usted que si usted analiza el texto está hablando de nosotros hoy en día. Porque dice, verá el fruto de su, ¿qué dice? Aflicción. Usted es el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él padeció por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Usted no tuvo que sufrir. Él tomó su lugar para que usted no lo hiciera. Entonces, como resultado de eso, nosotros somos declarados ante el tribunal del Señor, somos declarados inocentes. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Pero no solamente eso, también Él dejó como como en memoria, como un récord, en el récord de justicia de Cristo, Él nos hace exentos por completo de todo pecado. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sabe cuál es el pecado? Perdón. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? El pecado, ya lo dije. El problema de nosotros es de que siempre nosotros acudimos a pecar. Coqueteamos, dicen algunos. Me resbalé, dicen otros. Nosotros, cuando venimos a ser de Cristo, no estamos exentos de luchar contra el pecado. No, no, no. Tampoco pensemos de que nosotros en algún momento de la semana o en algún momento del día nosotros no pecamos. Nosotros seguramente estamos pecando en más de alguna cosa. ¿Está aquí la iglesia? Si usted nos visita o nos ve por las redes sociales, no, tampoco usted se confunda. La iglesia es un lugar en donde aprendemos a rehabilitarnos. El diablo hace lo que quiere con nosotros y después nos metemos en una iglesia. El pecado es algo con la cual nosotros siempre vamos a luchar. El pecado es el enemigo de nuestras vidas. Porque el pecado tendrá una recompensa. ¿Usted sabe cuál es la recompensa del pecado? Es la muerte. Seguro. Esa es la condenación del pecado. Pero en lo que a veces nos podemos confundir es cuando nosotros miramos la certeza de la palabra de Dios y no la hacemos una verdad. Aunque es la verdad, nosotros no aceptamos esa verdad porque nos cuesta pensar que Cristo nos perdonó y que todavía seguimos fallando. El apóstol Pablo habla acerca de eso. El apóstol Pablo dice, pero ya no hay otro sacrificio. ¿Ustedes por qué siguen pecando? Dice el apóstol Pablo. Ya no se puede hacer absolutamente nada porque Cristo llevó todos nuestros pecados. Así que al nosotros tener la conciencia de que el pecado nos separa de Dios, más bien nosotros lo que hacemos es apartarnos del pecado y verlo como el enemigo que nos va a hacer la vida imposible, pero que si nos acercamos a Dios y tenemos, obviamente al acercarnos a Dios nos estamos acercando a Cristo, nosotros podemos tener la fortaleza para no fallarle a Dios.
Diga amén o diga algo, hombre. A proveer a Cristo para nuestra justificación, Dios detiene la aplicación de su justicia, mientras que al mismo tiempo muestra también su maravillosa misericordia al perdonar nuestros pecados. Pablo explica que cuando los creyentes del Antiguo Testamento pecaron, Dios simplemente, dice el apóstol Pablo, nosotros y lo vemos de esta manera, estaba reteniendo su castigo. Porque la justicia de Dios no se estaba emitiendo en un momento, en el momento. Yo quiero hacerle una picture, una fotografía, una escena en su mente en cómo es Dios ante el pecado. Dios no tolera el pecado. Para Dios el pecado es algo demasiado, absolutamente desagradable. Pero lo que estaba haciendo o lo que pasó mientras no venía Cristo era que Él estaba deteniendo su justicia para no emitir su justicia inmediatamente, porque dice la Biblia, la paga del pecado es la. Entonces, la justicia de Dios debía de cumplirse para aquellos que cometieran pecado, se murieran. Entonces, ahí vemos que Dios está actuando conforme a su misericordia. Pero el hombre no entiende. A los hombres nos cuesta entender la salvación. A los hombres nos cuesta entender las obras de Cristo. Agárrenlo, por favor. A los hombres nos cuesta entender todo lo que Cristo ha hecho. Yo siempre pienso y digo, si todos creyéramos esta verdad en nuestra vida y en nuestro testimonio, caminaríamos más seguros. Si todos habláramos de esta verdad, hubieran personas más cercanas a Dios, y diré la palabra, convertidas a Cristo y seguidores de Cristo. Por eso es necesario que nosotros veamos las obras de Cristo para un día hablar de esas obras maravillosas que Él ha hecho. Si en una iglesia resalta el pastor, siempre se oye del pastor, de los testimonios, pero no se predica a Cristo. Usted debería de tomar la decisión de salirse de ese lugar, porque no te están predicando a Cristo. Tú debes de aprender lo que la Escritura dice. Tú tienes que aprender a escuchar y también a ver las obras de Cristo para que un día tú puedas hablar de esas obras. Está aquí la iglesia, sí. La Biblia dice también en Romanos capítulo número 3, versículo 21. Cuando lo tenga, diga amén. Y déjeme decirle, me gusta escuchar el sonido de las Biblias, porque eso significa el amor y el interés a la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia, no se sienta mal. Búsquenos, le regalamos una. La segunda se la vendemos a $30. Es una broma. Aquí se ponen muy serios, hombre. Romanos 3:21, ¿ya lo tiene? Sí. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios. Testificada por quién dice? Por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay, ¿qué dice? Diferencia.
¿Por cuántos? Todos pecaron. Y están, ¿qué significa destituidos? Yo se lo digo, sin ningún derecho de la gloria de Dios. También está bien esa. Están fuera, eso también significa. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó la persona? Nada. ¿Cómo fue entonces? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, ¿verdad? Por medio de la fe en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Con la mira de qué? De manifestar en este tiempo, ¿quién? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién fue? Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es el que toma nuestro lugar. Nosotros no podemos entrar al cielo por nuestras propias obras. Y de repente alguien ha pensado acerca de eso. De repente ha dicho alguien, es que yo soy un buen ciudadano. Alguien podrá pensar y decir, es que yo ayudo a las personas. Yo cuando miro a algún necesitado, yo voy y lo recojo. Yo voy y le tiendo la mano. Yo trato de ayudarle y de ver cómo le puedo dar un par de pesos para que se compre muy buenos tacos, ¿verdad? O si sos venezolano, le haces unas arepas pepiá. ¿Así la dije bien? No, re mal le dije. Mira, pues es que no me enseñan bien estos tremendos, entonces yo por eso cometo errores. Pero tenés para resolverle a la gente y les ayudás con unas arepitas o con unos taquitos, ¿verdad? Le ayudás a las personas. ¿Qué significa esto? Por esas obras tú no te vas a salvar. Escuche bien, porque si usted pierde el examen el día del juicio, yo espero ya usted haya aprendido esto antes, pero usted debe de saber de que no es por sus obras, ni porque usted es un buen papá y usted ha criado bien a sus hijos. Eso no te va a salvar. No son tus obras. No es por ser un buen ciudadano, aunque debes de serlo, obviamente, ¿verdad? Pero eso no te va a salvar. Y entonces, ¿quién me va a salvar, pastor? Cristo te va a salvar. No son tus obras. Ahora, déjame explicarte algo. Las obras que hacemos, debemos de hacerlas. Pero no llamemos a esas obras salvación. ¿Está aquí la iglesia? No adquirimos salvación por esas obras. Esas obras son necesarias hacerlas para que las personas en medio de un tiempo de desesperanza encuentren esperanza. Y qué bueno que un día digan, así como ese amigo David que llegó a tocar a mi casa y que todo cambió. Que digan, vino la hermana Silvia. Recuerdo a la hermana Silvia y ella vino a hablarme de esperanza. Yo estaba en una situación difícil, pero Cristo llegó. ¿Me di a entender? Cristo es el que cambia la vida de las personas. Él ha tomado nuestro lugar, no son nuestras obras. Entonces, según Romanos capítulo 3 versículos, pues lo que leímos, ¿verdad? En adelante, nosotros somos justificados gratuitamente. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente es la gracia. Bueno, yo lo digo simple, pero no es simple. Es la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por lo contrario de lo que muchas personas piensan y enseñan, es que nosotros nunca podemos ganar el suficiente mérito ante Dios para presentarnos ante el tribunal. Incluso si ese mérito puede obtenerse a través de las buenas obras, nosotros nunca podremos llegar con nuestras obras y tratar de ganar algo o conseguir algún beneficio por nuestras obras con Dios. Es simplemente que nosotros somos salvos por la obra y el sacrificio de Cristo Jesús. Quiero decir algunas cositas. Nosotros en Latinoamérica, a nosotros no nos explican esto. A nosotros nos han enseñado a vivir un estilo de vida tradicional. Está aquí la iglesia. Muchos de ustedes vienen de una iglesia tradicional. Debe de hacer tal cosa por aquí, ¿no es cierto? No quiero caer en detalles, porque mi intención no es ofender. Pero lo que quiero que quede claro es que al vivir en tradiciones no nos acerca a Cristo. Nunca me presentaron a Cristo en la parte tradicional. Siempre me hablaron de otro personaje, pero no me hablaban de Cristo. Usted va a sospechar que soy viejo, pero cuando yo entré a esa iglesia se hablaba en otro idioma, leían la escritura en otro idioma y no en español. Entonces yo estoy confundido. ¿Por qué no hablan la Biblia en español? ¿Por qué no me explicaron que Cristo realmente era el que perdonaba y salvaba mis pecados? Me salvaba del pecado. Jamás escuché. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no se habla lo que se debe de hablar. Porque se vive una vida tradicional religiosa y no se nos enseña lo que realmente es Cristo y las obras de Cristo. Está aquí la iglesia. Yo no quiero caer en ofender a nadie. Lo estoy hablando de mi perspectiva, por lo que yo viví, y tengo quizás, tal vez, un poquito de opinión, porque pues la verdad, yo vine a Cristo y empecé a tener mucha más información de este lado, viviendo en la vida cristiana, en donde sí me enseñaban a amar a Cristo, a ser respetuoso en la iglesia, a tener honorabilidad, a ser una persona que diera también usando la jerga cristiana, a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Eso fue lo que yo aprendí. Quizás son cosas sencillas. Me mostraron a Cristo, a un Cristo que sanaba. ¿Está aquí la iglesia así? A un Cristo que nos perdonaba de pecados, pero no era una tradición. Entonces, nosotros debemos de entender de que mientras más información nosotros adecuada tenemos, mejor podemos informar a las demás personas. ¿Está aquí la iglesia? Si usted tiene la información correcta, los pasajes que le di, usted puede predicar de Cristo, porque usted va a hablar de las obras que Cristo hizo.
Nosotros no podemos decir que venimos a Cristo. O la palabra que hemos usado muchas veces, decimos, es que cuando yo busqué a Cristo. Porque pareciera que el que andaba perdido era Cristo. Usted estaba buscando a Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted busca? Es al revés. El que estaba perdido era usted. Cristo lo buscaba a usted. Cristo fue el que nos buscó. Son sus obras. ¿Está aquí la iglesia? Son sus obras. El último punto para terminar. Cristo es el que nos reconcilia. No hay otra persona, ni en la Biblia y fuera de la Biblia, que pueda hacer lo que Cristo hace. La Biblia nos describe que la salvación en términos de justicia, redención, sacrificio, no solamente nos describe la salvación en términos de justicia, redención y sacrificio, sino también en términos de relación. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora con Cristo o en Cristo, nosotros somos hijos adoptados por Cristo Jesús. ¿Se da cuenta en la diferencia? Antes éramos esclavos del pecado, servidores del pecado. Eso es lo que antes éramos. Pero en Cristo nosotros somos hijos adoptados de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo Cristo al dar su vida y al dar su sangre en sacrificio nuestro? Nos perdona de pecados y nos adopta también como hijos para presentarnos como primicias ante su Padre. ¿Está aquí la iglesia? Perdóneme, quizás esto es un poco complicado para poder entenderlo, pero es necesario que lo hablemos. Probablemente en algún momento diré otra vez estas palabras para que nosotros siempre tengamos la información correcta de cómo es que somos salvos de las obras de Cristo, que las obras de Cristo son las que nos salvan y el poder de Cristo es el que nos acerca a Dios. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Ni Buda. Not even Muhammad. Nobody can do anything for any one of you out there. Just Jesus. Solamente Cristo Jesús es la salvación. Entonces nosotros vivíamos en una relación de hostilidad entre Dios. Nuestra relación era hostil al no tener a Cristo. Yo no recuerdo hablar de paz antes de venir a Cristo. Yo no recuerdo de vivir una vida tranquila antes de venir a Cristo. No pasaba eso. Al venir a Cristo todo cambia. Entonces, como estamos en enemistad con Dios, el Señor lo que está tratándonos a nosotros en su escritura, decirnos es cuál es nuestra condición y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Lucas capítulo 15, ese no lo cité porque pues yo lo que quiero es contárselo, ¿verdad? No te lo dije. Este capítulo es bien importante porque nosotros todos podemos identificarnos con ese hijo pródigo que toma de su padre herencia y toma de su padre todos los recursos y sin embargo lo que ese muchacho hace es rechazar la relación con su padre. Todos nosotros entendemos eso, que nosotros de alguna manera muchas veces necesitamos y queremos algo de Dios, pero no queremos la santidad. ¿Está aquí la iglesia? Voy a seguir predicando.
Muchos de nosotros somos así. Buscamos a Dios para que Dios nos apague el fuego, porque las cosas están ardientes y nosotros "Ay, queremos a Dios, por favor, ore por mí". Y el fuego, pero no es el fuego del Espíritu Santo. Usted está ardiendo en llamas porque usted anda buscando una solución y viene el Señor y le echa agua y le apagó el fuego. Solucionar el problema. Entonces usted sale y fue como fue el culto, bien bendecido, y te fuiste el próximo domingo, ya no venís a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues ya te apagaron el fuego, dijera mexicano. Te apagaron el fuego. Y el otro domingo el fuego sigue apagado y no llegó a la iglesia. Y de repente aparece otra vez. ¿Y qué pasó? Tengo fuego encendido. Esa es la manera incorrecta de ver a Dios. Lo voy a decir pues de otra manera. Solo buscas a Dios cuando necesitas. Ustedes saben cómo predico yo, ¿va? Físicamente. Yo así hago yo, mire. Primero hago así, mire. Y después pongo la inyección. Ajá. Suavizo el músculo. Después se la suelto. Muchas veces las personas buscan a Dios solamente en la necesidad. Dios no solamente te apaga el fuego. Dios cambia la vida de los matrimonios y después se van. Y entonces digo yo, querían algo de Dios nada más. Esa es una relación incorrecta. ¿Y en dónde dice eso, pastor? En Lucas capítulo 15. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Estamos en un buen trabajo. Cuando no hay trabajo, la iglesia se llena, Dios mío. No lo digo el día domingo. Hoy, no, no, no. Esto lo he visto muchos años aquí. Por favor, ore por mí porque no, que Dios me provea un trabajo. Hermano, usted va a la iglesia en su país. Aleluya. Gloria a Dios. Yo servía al Señor. Yo era un predicador de no sé qué. Puro cuento están contando. Les voy a decir un dicho guatemalteco para que aprendan algo guatemalteco ustedes. Yo sé un montón de dichos de ustedes. Dios mío, ahora aprendan algo. En Guatemala se usa la expresión y se dice así: el que es perico, donde quiera es verde. Es una analogía, ya le voy a explicar. Esto significa que si usted era allá, también debe de ser aquí. Allá eras una guacamaya y aquí se te cayeron las plumas. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Somos cristianos en donde quiera que estamos. Somos entregados de nuestra vida en donde quiera que estamos. ¿Y en qué se basa usted, pastor? En Lucas, te lo dije anteriormente. En Lucas capítulo 15 dice que la actitud de aquellos es tomar las cosas, pedirle siempre a Dios y luego salir de la presencia de Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Ese problema de quién es? Es problema suyo. Esos son problemas que nosotros tenemos que arreglar. No crea que Dios, usted le está tomando el pelo a Dios. ¿Qué va, hombre? Es al revés. Usted es una persona muy ambivalente. Está cambia y cambia. No toma la decisión de siempre de permanecer. A pesar de lo que nos pase, Dios siempre está. Si tenemos, está bien. Y si no tenemos, vamos a tener. Es la oportunidad en la que Dios se manifiesta a nosotros en las necesidades, porque Él nunca nos deja. Y después concluimos como Pablo dice:
Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea, Pablo está hecho, ya está de ida y vuelta, el hombre está transformado. Sea que vivamos, dice, o sea que muramos, ¿de quién somos? De Cristo, somos del Señor. Y también dice Pablo, yo sé vivir, dice, en la escasez y también en la ¿qué? En la abundancia. Y así dice Pablo, dice, todo, ¿cómo dice? No se sabe en el texto, Dios mío. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién se puede? En Cristo. ¿Por las obras de quién? De Cristo. Y todo lo hace Cristo. Usted y yo no hacemos absolutamente nada. Lo único que hacemos es dar problemas. Eso es lo que a veces somos nosotros. Somos bien problemáticos. Somos insensibles muchas veces. No aprendemos de la salvación. Vamos a la iglesia un día y después nos desaparecemos. Y no lo digo por los que han venido, no lo digo por ustedes. Y tampoco diré por si al caso, tampoco. Lo digo porque es una manera general de todas las personas de actuar. Han venido personas que piden a Dios trabajo. Y con todo amor y con toda seriedad le pedimos a Dios de su bendición. Y Dios los bendice. Y yo he sido testigo de eso. Yo me siento re feliz y me siento contento porque yo sí puedo ver la obra de Cristo. Yo sí puedo ver cómo la mano de Dios interviene en sus economías. Pero cuando ya está todo bien, ahora hay que ir a gastarse el pisto que ganaron, el pisto que no tenían. Escuche, el dinero que no tenían los acercaba al Señor. Pero como ahora tienen dinero, ahora buscan el tiempo para gastarse la plata. Y ya no vienen a Dios. Hasta en eso nos ayuda el domingo. ¿A dónde se va el domingo? Al mall. Dice, no, venga a la iglesia, va a gastar menos. Sigo. Bueno, yo no he terminado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por nadie más podemos tener justificación. Es Cristo quien nos justifica. Recuérdense que el término justificación es usado más que todo en una corte. Entonces la justificación lo que está diciendo es que a través de Cristo, porque Cristo llevó nuestros pecados, nosotros somos justificados. Es decir, tú eres libre. Cristo llevó todo el pecado sobre él. Romanos 5:10 dice, siendo enemigos fuimos, ¿qué dice? Reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Entonces, para terminar, las Escrituras, la palabra de Dios nos ilustra de el momento en el cual nosotros podemos entender escrito y descrito para que nosotros entendamos nuestra reconciliación con Dios. Usted sabe qué es reconciliar, es hacer las paces. Y esa es la función y la acción de Cristo, que Él quiere reconciliarnos con su Padre, porque nosotros estábamos perdidos. Gálatas capítulo 4, 4 al 6 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice,
a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya dice Pablo, no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Voy a terminar ahí en las redes sociales. Por más que trates de hacer obras que tú pienses que te vas a salvar de la ira de Dios en el tiempo final, no podrás. La Biblia deja bien claro que nosotros somos salvos por las obras de Cristo Jesús, por todo lo que Él ha hecho. Él nos vino a reconciliar, Él nos vino a justificar en su justicia por la fe, y Él vino también a ser el sustituto legal. Eso significa que Él tomó nuestro lugar. Yo le pregunto a usted, simplemente para que usted tenga una reacción a esta predicación. ¿Qué te ha hecho Cristo? Pregúntate, ¿qué me ha hecho mal Cristo en mí? ¿O qué mal me ha hecho Cristo a mí? Analice usted. Si usted lee la Escritura, usted se dará cuenta que Cristo ha hecho mucho en la vida de todos aquellos. ¿Qué hace Cristo? Cristo va tocando, esto se dice así, va tocando a tu corazón, pero no toca literal en tu puerta, no funciona así. Es de que tú estás escuchándome el día de hoy y estás escuchando esta predicación. Entonces Cristo está tocando a tu puerta al enseñarte que tú te salvas por las obras de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es venir a Él, es rendirte a Él. Deja que Él entre en tu corazón. Así vas a tener paz. Muchos de ustedes no pueden ni siquiera dormir. Muchos de ustedes están afligidos. Nosotros hoy, a pesar de cómo está la economía, tenemos comida. ¿Por qué? Por Cristo. Él siempre nos bendice. Tenemos aflicciones muchas veces de trabajo. Él siempre nos provee. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo. O sea, mientras nosotros vivamos, vamos a necesitar de Cristo. Y aquí está con lo que yo quiero cerrar. Si un día te llegas a morir y tenés a Cristo, vas a disfrutar de la eternidad con Él. Lo contrario es el lugar en donde nadie quiere ir, que se llama infierno. Ahí no va a estar buena la cosa. En el cielo sí. Por eso es que usted necesita a Cristo, porque usted será salvo a través de lo que Cristo hizo. Nadie más, ni siquiera la tradición, ni las caminatas, ni el humo que han de echar, nada de eso te va a salvar. Solamente Cristo Jesús. Y si usted dice, ¿y cómo hago esto? Es sencillo. Simplemente haga una oración diciéndole al Señor, Señor Jesús, yo te doy mi corazón. Por favor, te pido que perdones mis pecados y te ruego que escribas con tu mano mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, porque he entendido de la salvación y que si un día me salvo, me salvaré por tus obras. Te doy gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.